Buenas noches, un gusto encontrarnos nuevamente con ustedes, con la audiencia de la querida Radio de la Madre, de Radio María, y seguimos en este programa, en este itinerario, que es los mártires riojanos en la pastoral social. La pastoral social en sus grandes temas, en sus grandes desafíos, y el modo en que lo vivieron los mártires riojanos. Este programa que lo hacemos gracias a la gentileza del padre Javier Soteras, el director de Radio María, con Adriana Gili, con la producción de Belén Neri y con la asistencia técnica de Federico Stucker. Bueno, y como siempre, agradecemos a los oyentes de Radio María, por quien tiene sentido todo esto, y también a los aportantes que hacen que podamos estar aquí. Y bueno, aquí estamos como el área de comunicación de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Estamos con Ana Martínez, desarrollando este proceso, compartiendo este programa en Radio María. Así es, buenas noches, hermana, qué alegría compartir otro miércoles. Los vamos a estar acompañando hasta las 22 horas y esta noche vamos a hablar de compromiso social. Un compromiso social que es intrínseco a la solidaridad, como nos decía el Papa Francisco en Fratelli Tutti, que la solidaridad es aquello que se brinda al servicio, que se brinda a los otros, y algo riquísimo que nos dejaba en esa encíclica es que el servicio nunca es un servicio hacia las ideas, nunca es un servicio ideológico, sino al otro, y nos lleva directamente a la dignidad humana. De eso vamos a estar charlando esta noche con los invitados que ya nos están esperando. Vamos a conversar con Fernando Barilati y con Luis Baroneto. ¿No es así, hermana? Así es. Ya vamos presentando a nuestro primer invitado, Fernando Barilati, que yo lo podría presentar como un hombre de fe, magíster en educación, esposo, papá, y bueno, el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Entonces, y con mucho itinerario andado en esto de lo que es el compromiso social, la solidaridad. Y en un segundo momento, bueno, ahí tenemos a Luis Baroneto, quien es biógrafo de Monseñor Angelelli. Bueno, Fernando, buenas noches, bienvenido. Hola Silvia, muchísimas gracias por este espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión. Gracias al equipo de comunicación de las EPAS, Ana Laura. Bueno, la verdad es un gusto compartir este momento también con Luis, que es el que nos está escuchando, así que un honor, yo te diría, para mí poder estar juntos en este momento. Bueno, y agradecerles a ambos la invitación que le hemos hecho. Así como para empezar, Fernando, te pregunto un poco, ¿qué se entiende o qué significa el compromiso social, pero desde la pastoral social? Bueno, qué pregunta, Silvia. Mirá, creo que el compromiso social, va más allá de hacer algunas cosas o algunas obras de caridad o por ahí participar en voluntariados o involucrarse en algunas actividades solidarias. Claro que eso forma parte, pero creo que hay algo más profundo que tiene que ver con el reconocimiento de la dignidad de cada persona y de la responsabilidad compartida en la construcción del bien común. Creo que ahí hay algo que es importante porque no es solamente, es algo profundo, ¿no? Que evidentemente requiere como una conversión de mirada. Nosotros muchas veces somos entrenados, por decirlo así, para hacer algunas cosas, pero esto tiene que ver más con un posicionamiento del ser, ¿no? De comprender un poco el espectro amplio de la vida, de la vida en sociedad, bueno, y entender que hay condiciones estructurales que a veces tienen que ver con la pobreza, con la exclusión, bueno, con una cantidad de elementos que hacen que las personas no puedan desarrollarse por ahí en plenitud, que no tengan condiciones dignas
para vivir, y eso, bueno, es algo que cada uno tiene que, te diría, como hacer un itinerario, ¿no? Para poder descubrir. Por eso es muy importante acercarse a las personas, porque cuando uno se acerca a los demás, al prójimo, bueno, entonces empieza como por ahí a pensar, a sentir y a actuar diferente. Yo te diría así en un lenguaje más cotidiano que creo que el compromiso social pasa un poco por esta necesidad de pasar de ser de espectadores a protagonistas, ¿no? De la vida social, asumiendo como propios por ahí los problemas de los demás, que nos interpelan, nos involucran, pasar por ahí una cultura de la indiferencia, de la que tanto nos hablaba el Papa Francisco, a una cultura del involucramiento, del compromiso, eh, que tiene que ver por ahí con esta imagen tan linda del buen samaritano que no pasa de largo por el sufrimiento, por ajeno, por lo que le pasa al hermano, sino que lo siente como propio, ¿no? Creo que es volver a esa primera pregunta del Génesis que resuena hoy con mucha fuerza. Bueno, ¿qué tengo que ver yo con mi hermano? Creo que esa es la pregunta inicial del compromiso social, ¿no? Y así, de a poquito vamos pasando un poco de esto de ser espectadores o de la cultura de la tribuna, ¿no? Que a todos nos Ujú. gusta como opinar y decir o enunciar, bueno, a pasar a poner manos a la obra. Lo veo un poquito por ese lado. Bien. Fernando, buenas noches. ¿Y Hola, cómo, hola, hola. qué tal? ¿Cómo se lleva concretamente adelante en hechos esto, eh, esto que es el compromiso social? ¿Cómo lo vivimos día a día concretamente? Mira, te cuento un poquito por ahí desde la pastoral social, ¿no? Desde ese espacio muy propio de la iglesia. Eh, Ahí estamos. Bueno, te diría que desarrollamos como distintas líneas de acción. Lo pienso más desde lo institucional, ¿no? No tanto de lo personal, sino decir, bueno, nosotros en general, cuando asumimos esa perspectiva del compromiso social, lo hacemos desde una institución o de una organización, y por eso trasciende un poco lo individual, ¿no? Sino que nos comprometemos en algo más amplio, que es el nosotros, porque entendemos, registramos un poco esa matriz más amplia de lo comunitario, de lo social, ¿no? Que a vos te lleva otra vez a pensar, a sentir y a actuar de un modo particular. Nosotros desde el espacio de pastoral social, te diría que lo que propiciamos mucho y consideramos un poco como el meollo de nuestra tarea es como generar puentes de diálogo, ¿no? Entre los distintos sectores. Pensá que a veces, bueno, nuestra sociedad se caracteriza por ser o por tener un tejido social muy dañado, de mucha confrontación, de mucho desencuentro entre los distintos actores sociales. Y ahí, bueno, nuestra tarea sentimos que es un poco la de enhebrar o la de suturar un poco lo que está como disperso o lastimado y poder a veces incluso, bueno, generar mesas de diálogo para comprender las problemáticas. Una vez que uno comprende las problemáticas, también quizás es más fácil promover una acción con sentido que pueda dar respuesta a esas problemáticas. Y eso yo te diría que hoy día es algo importante dentro del espacio de pastoral social. Esto se da, por ejemplo, cuando surgen, no sé, algunos temas que empujan proyectos de ley, llámese el tema de la ludopatía, llámese el tema de la baja edad de imputabilidad, o ahora sale la ley de glaciares. Son todos temas que hacen como al bien común y que requieren de esta mirada amplia de mirar lo social en una perspectiva que podamos, desde la cual nos podamos comprometer cada uno desde su lugar, desde, bueno, sí, digamos, sintiendo eso que es de los demás también como parte nuestra, ¿no? Nosotros tenemos, a veces me parece como una tendencia a mirar todo de lo que me conviene a mí, ¿no? Entonces hay algo que tenemos un pasito que tenemos que dar de lo que me conviene a lo que nos conviene, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a Ujú. entrar en esta órbita más amplia del compromiso social, y creo que podemos, bueno, también desde ahí trabajar lo propio de la pastoral social. También hacemos o empujamos programas de formación. Creo que eso es importante porque hay que moldear un
pensamiento, una sensibilidad, y a veces te diría que hay que arrancar desde el ABC, ¿no? Lamentablemente hemos perdido un poco yo te diría como las coordenadas o la capacidad de focalizar en lo común. Es una especie de discapacidad adquirida que tenemos, no porque seamos ni malos ni buenos, sino porque nacemos en un entorno social que nos lleva a mirarnos a nosotros mismos como si fuéramos lo primero y lo último. Entonces, bueno, hay que hacer como ese proceso que te comentaba antes, como de reconversión permanente para ver más amplio, ¿no? Y cuando ves más amplio, bueno, están los problemas de la gente, están las cosas que suceden en la arena amplia de lo social. Bueno, y sobre eso tratamos de actuar. Y en esto un poco que dijiste al principio, ¿no? Esto de estar de salir de espectadores a meternos a jugar la cancha. Y bueno, de estas acciones concretas que también se hacen, como bueno, que tuvimos el lunes un conversatorio sobre ludopatía, eso digamos a nivel más macro, pero también sabemos de las diferentes áreas del pastoral social que por ahí trabajan, digamos así como hormiguitas, eh, tratando de esto, ¿no? De vivir la solidaridad y de tender puentes. Hablanos un poquitín, porque hay algo que tiene que ver con tender puentes y que tiene que ver con Córdoba, ¿no? Exactamente. Bueno, me está sacando un poco la primicia de los labios. Nosotros estamos, sí, pensando en este momento lo que es la Semana Social, o sea que es un encuentro muy importante que empujamos del espacio de pastoral social, que habitualmente se hace en Mar del Plata, este año empujados también con la intención de hacerlo un poco más federal. Bueno, vamos a trasladarlo a Córdoba. Y estamos pensando este encuentro bajo el rótulo o el título de Puentes hacia el Bien Común. Y vuelvo a eso de que creemos que es por ahí una de las tareas principales o más importantes que tenemos desde nuestro espacio, de generar esos puentes de diálogo. Mira, con todas por ahí las idas y vueltas que a veces puede tener la iglesia, ¿no? Creemos que ese es un servicio importante que podemos brindar en este tejido social a veces tan fragmentado, tan roto, tan desencontrado. Y la Semana Social es justamente un espacio en el que convocamos a los distintos actores para que puedan estar presentes, podamos dialogar, podamos comprender nuestra realidad social y a partir de ahí también, bueno, por ahí delinear algunas perspectivas de acción. Bueno, esto va a ser el 4, 5 y 6 de septiembre en la página web de la Pastoral Social. Hay algo por lo que quieren, pero ya vamos a tener mucho más información respecto de esto, de este lindo encuentro. Y también preguntarte o ver qué opinión tenés o qué te parece, ¿por qué nos cuesta comprometernos? O sea, sostener el compromiso de modo estable o también de ensuciarnos las manos, como dice León. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Seguramente hay muchos elementos que conspiran un poco contra la posibilidad, contra las ganas de comprometerse socialmente, ¿no? Yo creo que hay como unas coordenadas de época que por ahí no nos ayudan del todo, que tienen que ver un poco más con el individualismo, pero no tanto en sentido moral, de decir, bueno, sino son como formas de vida en las que estamos un poco emergidos, ¿no? Por ahí porque de alguna manera sentimos que nos han defraudado, o entonces, bueno, claudicamos un poco de nuestros intereses más altruistas o de ese sentido un poco más generoso de la vida, ¿no? Yo pienso que por algún motivo amerreteamos un poco la vida hoy día, ¿no? O somos un poquito más avaros con nuestra vida, tendemos como a encerrarnos o guardarla para nosotros o para nuestro pequeño círculo, y nos cuesta entender esta lógica que, bueno, en definitiva es la que propone el Evangelio, que, bueno, que cuando damos, ¿no? Cuando trascendemos, somos más plenos, más felices, incluso te diría, y acá a veces hay como una especie de miedo a entregar la vida porque sentimos que eso va como, de alguna manera, contra nuestra felicidad, contra nuestra posibilidad de
de pasarla bien, ¿no? Tenemos un registro a veces de la realidad como si fuera hostil o del otro como si fuéramos enemigos, ¿no? O adversarios, entonces andamos distanciados, estamos como cubiertos por esa niebla de la indiferencia, ¿no? Que hablaban por ahí, que nos impide a veces reconocer a los demás, y entonces, bueno, por ahí dejarnos interpelar también a veces por el dolor ajeno, ¿no? Yo siempre pienso que más allá de la ideología que uno traiga, del partido político al que pertenezcas o de lo que sea, digo, cuando vos, por ejemplo, ves a un chico con hambre o ves a un chico que sufre, bueno, no hay manera que uno no pueda como reaccionar contra eso y no puedes dejar de hacer algo, ¿no? A veces lamentablemente uno va perdiendo de vista los rostros, ¿no? Cuando perdés de vista los rostros y por ahí te manejas con estadísticas frías o estás demasiado encerrado en tu pequeña cueva de todos los días, eso obviamente que atenta contra la posibilidad de involucrarte, ¿no? Creo que hay algo por ahí. Después también podemos hablar quizás de lo que es nuestra educación en la fe, que creo que ahí hay que hacer también como una mea culpa, porque creo que muchos hemos recibido como un formato de educación en la fe, también en un formato más individualista, ¿no? Que por ahí no tenía tan presente la dimensión social del Evangelio, como si fuera una perfección un poco más mirándome el espejito de mí mismo, con una mirada, te diría, como corta, ¿no? Y a veces no tenemos tanto registro por ahí de estas condiciones más estructurales que condicionan o afectan a la vida de la mayoría, te diría. Entonces, por ahí también ahí hay que repensar un poquito, bueno, incluso desde la fe, ¿no? ¿Cuáles son nuestros itinerarios que promueven una sensibilidad hacia las causas sociales, ¿no? Que es en definitiva algo inherente al propio Evangelio. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, ¿no? Son dos ejes que se cruzan y son inseparables el uno del otro. Es más, sería más fácil, digamos, sostener el amor a los hermanos, incluso a veces, bueno, cuando por ahí no tengamos tanta certeza de lo que pasa en nuestra relación con Dios, ¿no? Digamos, nuestra fe se juega en el fondo en lo que ocurre en la relación con los demás, ¿no? Bueno, seguramente hay un montón de cosas más, pero hay, te decía, cuestiones de época que no nos ayudan, y también creo que algunos acentos que hemos recibido muchas veces, incluso en nuestra educación en la fe, ¿no? Estos acentos de los que hablas me parecen sumamente interesantes, estos acentos que hemos recibido de la fe, de quizás una santidad medio aislada, una santidad medio ensimismada, y que corremos el riesgo, ¿no?, de caer una y otra vez en ese lugar. ¿Cómo hacemos para no caer ahí? ¿Cómo hacemos para evitar esa niebla de la indiferencia? ¿Cuál es la brújula que nos puede guiar hacia lo colectivo, hacia lo comunitario, hacia el bien común? Mira, a mí me parece que el jarabe más contundente que cura esto es el ir al encuentro del otro, ¿no? Ahí eso digamos, el antídoto perfecto contra digamos, la mirada cortita o más individual que podemos tener en relación al compromiso social, ¿no? Cuando vos tomás contacto te diría, con el dolor del otro, ¿no? También con sus alegrías, ¿no? Pero a veces es el dolor o el sufrimiento lo que te termina de conmover, ponerte en camino, ponerte en movimiento. Eso para mí es infalible, ¿no? Parece una cosa muy evidente, pero bueno, hoy día vos fíjate que cada vez vivimos como más encerrados en nuestra pequeña esfera de lo conocido, donde nos sentimos cómodos, donde, bueno, más o menos tenemos todo controlado. Nos da miedo también a veces involucrarnos con las causas sociales porque bueno, son a veces demasiado grandes, ¿no? Nos desbordan, sentimos que no podemos hacer nada, porque es tanto lo que habría que... Pero bueno, creo que incluso parte de esa misma impotencia que podemos sentir es lo que va como cocinando o va de alguna manera moldeando nuestro corazón
para entregarnos con más libertad, para decir, bueno, nosotros no somos los salvadores del mundo ni de la sociedad, ¿no? Eso por suerte vino Cristo y bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena, y eso te diría que hay que palparlo también en el propio corazón, ¿no? Ahí también uno empieza a experimentar que el compromiso, que el trascender, te da una gran satisfacción de vida, ¿no? Te diría la más plena, ¿no? Porque en el fondo nosotros somos esencialmente, en nuestro ADN somos relación, ¿no? Entonces, lo que nos empuje a fortalecer el tejido relacional con los demás, bueno, eso nos va a dar plenitud, ¿no? Por eso es una plenitud que a veces incluso puede doler, ¿no? Porque no es que hay que pasarla bien todo el tiempo, ¿no? Tampoco hay que pasarla mal. Puede ser que en ese camino del trascender hacia el otro, bueno, haya que hacer esfuerzo, haya que hacer sacrificio, pero lo que va a decantar en nuestro corazón es la paz, es la experiencia de una vida plena, con sentido, ¿no? Que creo que es uno de los grandes temas de hoy día, ¿no? Cómo encontrarle sentido a la vida, cómo estar motivados, ¿viste? Y surgen una cantidad de propuestas para sentirte bien, para sentirte motivado, que a veces terminan en una propuesta como de espiritualidad media chata, ¿no? Bueno, me prendo una velita, me prendo un saumerio, me concentro, paso un momento donde siento que me conecto con el universo entero, y por ahí quedas ahí, ¿no? Y no llega eso a trascender al otro hermano concreto, y bueno, eso dura poco, digamos, ¿no? Lo que dura en el corazón nuestro es el compromiso real con el hermano real. Bueno, muy orientadora y muy concreta la respuesta, ¿no? Para los que recién se conectan, para los que recién nos escuchan, estamos en el programa Los Mártires Riojanos en la Pastoral Social, tratando el tema compromiso social, acompañados por Fernando Barilati, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y también por Luis Baroneto, que es biógrafo de Monseñor Angelelli. Ya como última pregunta, así voy a ir redondeando las ideas, Fernando. La Iglesia es como muy, no sé si decirlo así, como un término, muy cascoteada, muy juzgada, se le pide solidaridad, se le pide presencia, se le pide opiniones, y la pastoral social es un gran testimonio de presencia, de brújula, de solidaridad. ¿Por qué crees que no se ve, o será que no se quiere ver? Bueno, creo que por ahí hay distintos niveles así de lectura, ¿no? Concuerdo con esta sensación que me transmitís en la pregunta. A ver, hay algo que va a ser, que creo que es en el nivel de la profecía, que va a ser rechazado, ¿no? La iglesia, de alguna manera, en algunas cosas, como un elemento contracultural en este momento, ¿no? Porque te lleva a vivir de una manera distinta a la que el mundo te propone. A mí me llamó mucho la atención, hace unos años leí algunas reflexiones del padre Tello, ¿no? En las que de alguna manera exponía claramente que la cultura actual a veces es claramente incompatible con el Evangelio, ¿no? O sea, es muy difícil, como el agua y el aceite, ¿no? Vos pensás que el Evangelio propone el dar, el vaciarse, el no acumular, ¿no? Y hoy por ahí la verdad que lo que te transmite el mundo es todo lo contrario, ¿no? Acumular, pasarla bien todo el tiempo, gastar todo lo que tengas, no pienses tanto en los demás, aprovechar la vida para vos mismo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que están un poco en el aire de lo cotidiano, que cuando uno se pone a mirar, lo pone en la lupa y dice, pero esto la verdad que va un poquito a contramano con lo que quizás el Evangelio me está proponiendo. Y entonces, bueno, evidentemente en algunas cosas el compromiso o lo que se le pide a la iglesia o lo que la iglesia hace no va a ser tan bien aceptado por la sociedad porque genera rechazo, ¿no? Porque cuestiona, porque interpela, porque lo que propone la iglesia
no va quizás con la idea de incluso de felicidad o de plenitud que se le propone hoy día al común de los mortales, ¿no? Ujú. Así que ahí hay un elemento, te diría, profético, que bueno, que hay que saber que va a estar, digamos, ¿no? Después, obviamente, que bueno, la iglesia también puede tener sus claroscuros, sus luces, sus sombras, entonces, bueno, también es cuestionada como institución, como es cuestionada toda institución, también hay que decirlo, hoy todo lo institucional cuesta, ¿no? Porque lo institucional es un poco la expresión de lo común, y hoy todo lo que sea expresión de lo común, o de lo comunitario, te diría, si quieres ir un poquito más profundo, no tiene mucho calce, ¿no? Porque atenta un poco contra este modelo de vida tan individualista, que está tan expandido. Entonces, bueno, ahí hay como dos elementos que te diría que por ahí podrían dar alguna razón de por qué el mensaje o lo que propone o el estilo de vida que la iglesia te invita a vivir, ¿no? A veces no es tan bien aceptado, ¿no? Pero no por todo, porque obviamente lo que propone la iglesia yo siempre creo que está en sintonía con lo que está en lo profundo del corazón de cada uno. Entonces, en Así la es. medida que uno se conecta con lo profundo de su ser, bueno, te das cuenta que el Evangelio no te propone una cosa rara, ni algo que te lleve a vos a enajenarte de vos mismo, ni mucho menos, al contrario. El Evangelio es conectarte con lo más profundo y auténtico de tu ser, de tu verdad, y bueno, y ponerlo en juego, ¿no? Para el bien común de los demás, que los demás no son un etéreo, son personas, ¿no? Personas concretas que están cerca, que están lejos, pero son los que en definitiva terminan de dar esa brújula, ¿no? Que si no vas ahí como vos, bola sin manija, digamos, ¿no? Sí, sí. Incluso haciendo cosas bien, pero bueno, si no es en ese contexto del trascender hacia los demás, te vas a sentir como desgastado mal, por decirlo así, ¿no? Ujú. Interesante esto y qué interesante la propuesta de lo relacional como la autenticidad del Evangelio, ¿no? Recordamos que estamos hablando con Fernando Barilati, que es secretario ejecutivo de la Pastoral Social a nivel episcopal, en este programa que se llama Los Mártires Riojanos en la Pastoral Social. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por lo que nos compartías, por lo que nos expresabas, también por tu compromiso social. eh, y ya como para ir cerrando, eh, ¿cuál es la vuelta de la vuelta de tuerca, digamos, la vuelta de rosca en la vida del laico, concretamente? ¿Qué le dirías a alguien que tiene un pie en la individualidad y un pie en el compromiso, como que no se anima a dar el paso? Qué pregunta, Ana Laura. Eh, bueno, yo le diría que rece, la verdad, eh, y eso es algo que creo que es para mí también, ¿no? No es que se lo de... Me parece que en medio de la vertiginosidad a veces en la que vivimos, o el aceleramiento, yo digo la locura en la que vivimos, ¿no? Es muy importante poder otra vez, bueno, buscar aguas serenas, pisar en la tierra de la propia interioridad, del propio corazón, porque ahí anidan un poco nuestros anhelos profundos, también nuestros sueños, ¿no? Y por eso ahí nace la esperanza. La verdad que hoy, a veces cuando vos te ves la noticia, te escuchás las cosas que pasan, en 3 minutos quedás volteado, digamos, ¿no? Decís, no, yo más que compromiso social me meto bajo la sábana, si no, no quiero saber nada más con nada, digamos, ¿no? Entonces es muy importante para no marearse frente a todos los ruidos y cosas que uno va escuchando, o esta tsunami de información que lamentablemente a veces hasta con malas intenciones quiere dejarte tumbado en la cama como para que vos no hagas nada. Bueno, es muy importante volver un poco a nuestra profundidad, y desde ahí, bueno, de alguna manera entrar en contacto con nuestra certeza, ¿no? Y creo que ahí también nace como la esperanza profunda, de decir, bueno,
pese a todo lo que pasa, pese a todo lo que me digan, pese a todo lo que vea, yo tengo la certeza de que por aquí la vida vale la pena, y para eso estoy en este tiempo, en esta historia, y de esta manera me voy a planificar yo y voy a hacer un poquito mejor la vida de los demás, digamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y nos vamos con esto, ¿no? Que con este volver a nuestra profundidad y que la oración no nos lleve a encerrarnos en nosotros mismos, sino ir en busca del otro. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos, Gabriel, Wenceslao, en la tierra y en el cielo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer, a dar mi corazón. Estamos en este programa que realiza la Pastoral Social, que se llama Los Mártires Riojanos, a la luz de la Pastoral Social, y en ella, en este andar, meditamos sobre diferentes temas de Pastoral Social y el modo en que lo vivieron los mártires riojanos. En la primera parte escuchamos a Fernando Barilati, que nos habló de qué era el compromiso social, y ahora estamos con Luis Baroneto, que es una gran persona, un gran laico, muy comprometido, discípulo de Angelelli, de Monseñor Angelelli, que eso lo llevó a pasar por grandes cruces, y biógrafo de Monseñor Angelelli. Desde joven, Luis o Vitín, también como se lo conoce, tuvo un gran compromiso social. Actualmente, bueno, colabora en la Vicaría de los Pobres y todo el tema de la memoria de los mártires, particularmente de Enrique Angelelli, la Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis de Córdoba. Y para empezar a conocerte, Vitín, ¿cuál fue ese compromiso social de juventud que casi te cuesta la vida? ¿Cuál era esa pasión que te movió dentro, que el pelado, como vos le decís, como se le llama familiarmente a Monseñor Angelelli, bueno, eso que casi te cuesta la vida? Bueno, en realidad, desde mi etapa de los estudios humanistas, digamos, que se desarrollaron en la década del 60, en plena etapa del Concilio Ecuménico Vaticano II, allí empezamos a ver una perspectiva nueva, distinta. Monseñor Angelelli tuvo mucho que ver en eso porque estaba de obispo auxiliar acá en Córdoba, y fue un gran promotor del concilio. Incluso he recuperado algunas de sus homilías de su tiempo de obispo auxiliar acá, donde ya de alguna manera decía que comprometerse a fondo con el Evangelio podía acarrear la difamación, la persecución y hasta el martirio. Te diría yo, pero Ahí tenemos un que problemita. encarnación. Nosotros somos... ¿Cómo? No, tenemos un problemita que ¿No quizás escucho? te convenga, un problemita de conexión que quizás te convenga sacar la cámara, apagar la cámara para que todo internet Ah, bien, y te escuchamos mientras bien. pasamos imágenes. A ver. Saco la cámara. Ahí Ahí. está, ahora está, perfecto. Bueno, le decía que aprendimos en nuestra juventud, bien joven, de esta
perspectiva que Monseñor Angelelli predicaba en Córdoba ya en aquellas épocas. Hablo de la década del 60, de que la vivencia de la fe implicaba necesariamente riesgos, podía acarrear consecuencias, que la opción por los pobres genera conflictos o contraposiciones con otras maneras de ver la realidad, y bueno, y que ahí de hecho éramos discípulos de alguien que lo habían crucificado, no había muerto de muerte natural. Esa perspectiva, nosotros, no digo que nos entusiasmó, lo que nos entusiasmó es lo de la autenticidad en la vivencia de la fe. No sé si es que habremos sido o no auténticos, pero al menos lo intentamos. Y hay algo que Monseñor Angelelli lo insistió tanto. Yo siempre hablo de un evangelio en riojano, cuando uno lee todas las homilías de Angelelli en La Rioja, ve esa encarnación del mensaje en una red concreta, pero eso también lo hizo en Córdoba. En Córdoba, de hecho, bueno, yo me fui a vivir a un barrio, enorme barrio que tenía en esa época 40.000 habitantes, un barrio extremadamente pobre, sin agua, sin luz, con una comunidad, un grupo de jóvenes que aspirábamos también en los estudios eclesiásticos. Y bueno, allí nos hicimos cargo desde la comunidad parroquial de esos temas que preocupaban a la gente, ¿no? No había en esos barrios, no había centros vecinales, juntas vecinales, estábamos en dictadura, no la última, otra que hubo desde el 73, y respuestas de los poderes públicos no había, ni en salud, ni en educación. Además, tenemos que considerar que era una época muy diferente a la nuestra, en donde tener esa opción por los marginados, por los más pobres, por los desposeídos, no era normal, incluso era visto como de izquierda, como comunista, ¿no? Es lo que decía un poco el obispo Helder Cámara. Bueno, hola, sí, Sí. Estamos bien, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ah, bueno, en síntesis, exigir agua en un barrio ubicado en una zona un poco más alta porque ustedes saben que Córdoba es un pozo, porque el río cruza por el centro de la ciudad, fue fundada a la par del río, y de tal manera que los barrios que rodean en aquella época eran barrios más pobres y más difícil de que el agua llegara a esos barrios. Bueno, en definitiva, no nos resultó fácil, participó mucha gente, la comunidad parroquial desde la inspiración cristiana se sintió movilizada, reclamó, protestó, nos acarrió ya algunas consecuencias, persecuciones ya en la misma parroquia, allanamientos, amedrentamientos policiales, bueno, en Córdoba, pero el agua llegó, el agua corriente, digo, a través de las cañerías, llegó en el año 1974. Y continuamos con el tema salud, tratando de que se instalaran lo que se llamaba en esa época dispensarios, que vendrían a ser como
pequeños centros de salud para la atención primaria, de las urgencias, también con el tema de las escuelas, promovimos una guardería porque la mayoría de las mujeres del barrio eran empleadas domésticas, las que tenían trabajo, el privilegio de tener un trabajo como empleada doméstica, y los varones, la mayoría era o empleado público o no, empleados de la construcción. Bueno, estuvimos en toda esa realidad bastante metidos. Yo llegué a ser el secretario del centro vecinal del barrio cuando se normalizó, o sea, reclamamos también la institucionalización del centro vecinal y se resolvió finalmente antes del proceso democrático del 73. Ya pudimos normalizar el centro vecinal y con ese centro vecinal organizar en coordinación con la parroquia y con todas las entidades del barrio, los clubes de fútbol, los centros culturales, los locales partidarios, que había muy pocos en esa época, porque todavía la actividad política no estaba permitida hasta un año antes del 73, pero ya empezaban a surgir grupos políticos en el barrio, de radicales, de peronistas, esos nomás, no había otros en el barrio porque hacía tantos años que no había democracia, que ya no había ningún otro partido. Bueno, pero coordinamos con toda esa gente y bueno, y se llevó adelante eso. Vino una gran esperanza en el 73, se concretaron muchas cosas de las que veníamos reclamando, pero acá en Córdoba el golpe de Estado empezó en el 74, porque el gobierno provincial fue intervenido. Claro, fue intervenido. Un golpe policial encabezado por el jefe de policía de Córdoba, que en un hecho que se le llamó el Navarrazo, porque Navarro era el jefe de policía, se destituyó al gobernador y al vicegobernador elegido en el 73, y allí empezó, digamos, a degenerarse el proceso político y a acrecentarse la persecución. De hecho, la parroquia nuestra tuvo 11 allanamientos en todos esos años, no estoy diciendo en ese año, sino en todos esos años. Bueno, y después nos tocó también estar en la cárcel, otros compañeros nuestros, bueno, fueron secuestrados y siguen desaparecidos. En fin, nos tocó parte de lo que vivió gran parte del país cuando se intentó poner sobre la práctica, digamos así, un proyecto de mayor fraternidad, de mayor solidaridad, de mayor justicia social, y vino la reacción. La reacción fue en el 76. Buenas noches, Luis, un gusto. Bueno, en este contexto histórico tan oscuro para nuestra Argentina, lo que brillaba era este deseo de vivir la fe en autenticidad, ¿no? Y que no era tampoco un proceso aislado, no era solo de algunos clientes, sino que fue una semilla que se sembró, algo. Contabas de los procesos en Córdoba, los procesos sociales y comunitarios en Córdoba. Después Angelelli, cuando vino a La Rioja, también lo replicó. ¿Cómo esos deseos de vivir auténticamente la fe, cómo esos sueños de justicia, de bien común, fueron impregnándose en la vida común de las personas? ¿Cómo lo vivió Angelelli concretamente? Y cómo lo vivieron también los demás mártires. Angelelli fue a La Rioja el 24 de agosto de 1968.
justo cuando ese mismo día empezaba la conferencia episcopal latinoamericana en Medellín, que fue la que aplicó para Latinoamérica el Concilio Vaticano II, que tanto había entusiasmado a Angelelli y a muchos otros líderes de la Iglesia Católica. En el primer reportaje que Angelelli dio 2 días después de estar en La Rioja, el diario Independiente, dijo: nosotros tenemos que comprometernos no solo como individuos, sino como comunidad. Esta idea de la comunidad es muy importante porque no alcanza con el compromiso individual. Siempre, incluso esto uno después, para ver cómo en realidad nunca inventamos nada, sino que estamos como recreándonos en las mismas bases comunitarias con la que surge el primer equipo de apóstoles, la primera eclesía en Pentecostés, es en comunidad. 2 o más en mi nombre, allí estoy yo. Incluso el Papa Francisco va a decir, vos recién, Laura, decías de la santidad. Papa Francisco dice que la santificación es un camino comunitario. Y por ahí a nosotros nos han enseñado, por lo menos yo así lo aprendí en el Catecismo de las 92 preguntas, que si yo miraba para arriba y le pedía yo a Dios que yo sea bueno, y si yo era bueno, yo me iba al cielo. Esa perspectiva de santidad individualista está, digamos, no es la que está expresada en el Evangelio. Angelelli, yo he aprendido mucho de lo que he aprendido, no sé si es que he aprendido, pero por lo menos uno ha intentado aprenderlo. Recién en Angelelli entendí que es la Santísima Trinidad. Un tema difícil, parece. No, es fácil. Es una comunidad. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más de 2, 3. Una comunidad. Esa comunidad trinitaria, que es de donde nace el Pentecostés, es el que yo creo que se perdió un poco de vista, el concilio lo vuelve a instalar, y es lo que mamamos nosotros en la juventud, y es lo que Angelelli instala, promueve, predica. Yo tengo aquí justamente un tomo que se ha editado en Italia, que yo digo que es el Evangelio riojano, o en riojano, porque son todas las homilías de Monseñor Angelelli con un prólogo del Papa Francisco. Y allí uno descubre cómo el mismo Evangelio, el único que empezó allá, que hemos leído todos, admite una lectura concreta en base a la realidad entonces. Lo primero que Angelelli hizo ahí, en La Rioja, fue reunir a los curas y sacar lo que se llamó el documento del Carmen, en el convento ese de las hermanas de allí. A los curas. Después hizo la semana pastoral en los primeros meses del 69. Allí convocó a 115 laicos, algunos no eran creyentes y otros eran los miembros de las instituciones laicales, y también a monjas y a curas. Y de allí salió, en base a 2 preguntas que Angelelli dijo, no inventándolas, sino repitiendo lo que el concilio había dicho. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Iglesia, ¿cuál es tu misión? Y eso es lo que debatieron los riojanos.
Y eso es lo que concluyeron y eso se fue organizando. 4 decanatos, jornadas pastorales. Y Sí. más allá de lo que nos estás contando de Angelelli, si nos puedes hacer una pincelada de cómo vivieron el compromiso social Carlos Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, porque ellos también estaban en La Rioja y también, o sea, si bien había un compromiso general, ellos también dieron la vida por el Evangelio y por el compromiso con sus hermanos. Ellos fueron como 4 emergentes, los mártires, los 4 mártires, fueron como los emergentes que pagaron con su vida lo que era una pastoral diocesana. Fíjense ustedes que la sentencia judicial en la causa que verificó el asesinato de Angelelli, dice que la visión humanizante de compromiso social junto a los pobres y auténticamente cristiana de Angelelli conmovió a una provincia marcada por las diferencias sociales, los sectores rurales y más desprotegidos. La pastoral rural fue el movimiento diocesano, el movimiento rural diocesano. Allí es donde se sumó Wenceslao, en el año 72. Ya estaba él enganchado en el movimiento rural en Mendoza, pero se sintió como atraído por de qué modo se iba implementando en La Rioja. Y la participación de Wenceslao en el movimiento rural fue, yo lo declaré a esto en el juicio, cuando fue ahora en el año 22, 23, Wenceslao era un tipo bueno, pero no hablador, no de un liderazgo visible, pero yo digo que era el más efectivo, por eso es que lo eligieron a él, porque justamente no sobresalía él, sobresalía la organización cooperativa. Él era el coordinador de 10 cooperativas y además era el que imprimía y repartía las fichas de afiliación de los peones rurales para hacer el sindicato FATREC, que es el de los trabajadores rurales. Es decir, que desde el punto de vista de la organización de los campesinos pobres, Wenceslao era el más peligroso de todos, porque los otros hablaban, los otros predicaban. Ahora después hay que hacer lo que uno predica. Y uno de los hacedores que no hablaba mucho, que escuchaba mucho, y que nos debería enseñar a nosotros, a mí también, porque nos gusta hablar mucho, y después hay que ir a la práctica, ¿no? Me parece que cuando lo van a buscar a Wenceslao, van como a dar un mensaje muy claro. Algunos otros líderes ya no estaban en La Rioja, pero Wenceslao empezó un nuevo proyecto en Sañogasta, con en las 40 hectáreas esas de Necas, que era nuevo emprendimiento, no, Nuevas Esperanzas Sañogasteñas. Y ya nos quedan poquitos minutitos para terminar el programa. ¿Qué podés decirnos así en un minuto, un ratito, respecto de la tarea que hicieron en Chamical los 2 sacerdotes que fueron asesinados, ¿no? En Chamical, Carlos de Dios Muria, Carlos de Dios Muria y Gabriel Longueville. Ellos lo que hicieron fue Gabriel Longueville, un misionero francés que se instala allí y que también entra así con estas dificultades para el lenguaje, entra sobre todo a ocuparse de las mujeres más pobres, promoviendo el sindicato de las empleadas domésticas y también una preocupación, ¿por qué el centro fue Chamical, más allá de los 2 curas? Porque Chamical era la sede de los maestros del movimiento rural.
y los maestros del movimiento rural eran los que ayudaban a los campesinos a organizarse. A los hacheros y a los mineros en Olta. Carlitos Murias venía con una experiencia ya desde sus primeros años. Él se ordenó en el 72, hizo su primera incursión en La Rioja en el 74, y buscando una espiritualidad franciscana al estilo de los hermanitos de Foucault. Estaba en La Rioja Arturo Paoli y una comunidad de esa fraternidad. Bueno, allí entre que los conventuales que iba y que no iba, que lo autorizaban y que no lo autorizaban, finalmente se radica allí. Venía con una experiencia de trabajar en José León Suárez en Buenos Aires, sobre todo con los jóvenes. Y él, porque tenía bueno, además de ser él joven con 30 años, y tocar la guitarra y ser un tipo bastante alegre, un carisma especial, diría yo, para convocar a los jóvenes, que lo practicó en Buenos Aires en 1 o 2 años, después de ser ordenado, y que lo empezó a practicar en La Rioja también, añadiéndole quizás, por lo menos es lo que hemos recogido de los testimonios de la gente, su fuerte compromiso y su fuerte manera de predicar el Evangelio, que quizás haya provocado algunas reacciones, sobre todo a los militares de la Fuerza Aérea que estaban allí en Chamical, y eso fue como generándole alguna animadversión que finalmente concluyó con el secuestro y el asesinato de los dos, ¿no? Entonces, como un despertar de una sociedad que estaba aletargada a través de la fe, con un fuerte compromiso social, ¿no? Con una fe relacional, ¿no? Recordemos que estamos hablando con Luis Baroneto, biógrafo de Monseñor Angeleri. Ya casi estamos llegando al final del programa. Medio pasadito, nos está esperando la Virgen con el rosario. Sí, la verdad. Sí, ya están, claro. Bueno, hay mucha tela para cortar, seguramente. Hay mucho para hablar, y agradecemos muchísimo, Luis, tu predisposición, esto que nos has traído, nos has contado, como muy fielmente, la huella de los mártires, la huella de Carlos, de Gabriel, de Wenceslao y sobre todo de Monseñor Angelelli. Agradecemos muchísimo que te hayas hecho este tiempo. Recordamos, esto es el programa de la Pastoral Social, que se llama Los Mártires Riojanos en la Pastoral Social. En este programa hablamos sobre compromiso social y los acompañamos hasta las 22. Y ya son un poquito más de las 22, como decía la hermana, nos está esperando nuestra madre para rezar el rosario, así que nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles. ¿No es así, hermana? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, bueno, a todo Radio María, a los oyentes, a los aportantes, como siempre decimos, y a nuestra madre, que sentimos que siempre nos acompaña y nos protege. La semana que viene nos encontramos nuevamente el miércoles a las 21 y el tema es, Ana Laura. El tema lo van a saber el miércoles. La dignidad humana, ¿no? Ahí vamos a estar, parece que vamos a estar con el tema de la dignidad humana, también con gente que conoció a los mártires y también con gente que está trabajando en diferentes ONG por la dignidad humana. Así que, bueno, buenas noches, muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todo Radio María, y bueno, le damos paso nada más y nada menos que a la Virgen. Vamos a rezar. Buenas noches.